Va a pie París. Bueno, ya que el 11% de mis seguidores son de Paraguay, voy a tratar de imitar su acento a mis vecinos paraguayos. Ya que en todos los comentarios me dijeron que yo tengo un acento paraguayo, hoy voy a tratar de ser un poco más forzado porque yo siento que no tengo el acento. Y encima yo no entiendo mi churú porque cuando más intento, pues peor me sale. Primero que nada, quiero mandar un saludo a todos los paraguayos porque tenacito ni conté los comentarios que me pone un cago de risa chirada. Y segundo está en la mentira. Yo no iba a decir quién está segundo porque después me funan, ¿no? Así que usted pongan en los comentarios quién pío está segundo. Así que nada, hoy le voy a comentar cuál es mi peor miedo. Mi peor miedo, pío, es quedar calvo. Es algo que antes no me molestaba, pero ahora sí me atormenta, pues yo sé que me voy para allá. Yo me voy para eso porque herencia, pues. Y digo herencia porque toda mi familia, pío, la mayoría de mi familia, pío, son calvos. O si no son calvos completamente, tienen un hueco viejo acá, o sea. Y eso yo venía soñando, chida. Yo soñaba que yo estaba acá pelón. Porque encima mi familia son pelón y se burlan de los pelones. Va, pío, coherencia, chirada. Y yo no quiero ser burla. Yo no quiero ser burla ahí porque ellos le dicen a los pelones acá pelón chimino. No sé pío quién es chimino, pero acá pobre gente le usan de ejemplo. Y yo no quiero ser chimino. Y bueno, ese es mi sueño, chirada. O sea, ni bien tenga plata, yo me trasplanto toda mi cara, todo pelo. El loizón voy a hacer, pero no me importa. Yo no quiero ser pelón, sino ofender los pelones. Así que nada, ahí les dejo un video a continuación de cómo pido yo mi vez si soy calvo. No es 100% asegurado porque hay un filtro, pero igual gente chera. Y nada, un saludo para Paraguay y díganme si son de Paraguay. Pero a mí que de Yapú, porque después me dicen que son de Paraguay y ustedes piensan son de mi barrio. Es Oyajumba, Y nada, díganme en los comentarios si cuánto me salió el acento y nada, un saludo para todos ustedes, los paraguayitas. Los paraguayos un montón. Ay, no, mire, no, qué horrible. Se acomoda la pelar, boludo. No, acá me van así, desodorante a bolilla. Todo de piojo, sí soy. Así. Ay, no, miren, por eso no quiero ser calvo, gente. Sin ofender a los pelones, así. Pero nada, ay, no. Ya se seguía acomodando la pela. Va de en los comentarios de Yakaguaya tratando de descifrar si soy chileno, si soy argentino, si soy paraguayo, si soy... ¿Dónde te queda virraychense? ¿Qué tal virraychense? Uno chileno, nada de Chile o queda en la otra costa, o sea... Yo quedo en Corriente, la otra parte de Argentina, ni cerca, ni estoy de Chile. ¿Dónde se sacaron que soy chileno? Pero nada, gente, soy de Argentina. Ya hay mucho video para aclarando que yo soy argentino. Pero nada, hoy le voy a contar el chisme acá de mi vecindad. Y yo, si usted piensa que sus vecinos son añá, esperen que le cuento los míos. Bueno, nosotros vivimos en un suburbio en Gaú, tipo suburbio así a las afueras de la ciudad. O sea, no igual no estamos tan lejos, estamos a 5 minutos en auto del centro, pero es como que no estamos en el centro de Santa Fe. Santa Fe donde yo vivo en Gaú. Sí, allí. Y bueno, y acá en nuestro barrio vive gente allí. No, vive en Yaguay. Acá no hay persona acá, no. ¿Y qué pasa? Acá esta gente que vive acá son medio añá y todos tienen su grupo, tipo, tienen, ¿cómo se dice? Una sede, no, nada, una sede. Mañapio, tipo, toda la gente se junta y tienen su presidente acá en el barrio. Yo digo, mañapio de presidente Chai. Yo acá guay ahora. Y bueno, cuestión que a mi Hostman creo que no le quieren tanto. ¿Por qué? Porque mi Hostman es fuera de lo común, o sea, no sigue las reglas. Por ejemplo, nosotros pusimos las luces de Navidad y las luces de Navidad quedaron por un tiempo. Después de Navidad, tipo, quedaron hasta inicio de febrero. Después me dijo mi hostman, tipo, Gastón, ¿me puede ayudar a bajar las luces de Navidad? Pues se quejaron. Yo, tipo, ¿quién se quejó? Y me dijo acá el CEN, tipo, la comunidad de vecinos. Yo, tipo, ¿por qué se quejaron? Se quejaron porque las luces estaban puestas, seguían puestas después de Navidad. Yo, tipo, ¿por qué se quejan después de que las luces siguen puestas? Mi caja tiró la luz 1 euro toda hasta la siguiente Navidad. Bueno, ya estaba chispeando todo, pero seguía la luz puesta, no, tío. O sea, no entiendo en qué le afectaba que la luz esté puesta, pero nada, sacamos las luces. Y ahora mi hostman está haciendo una cancha de fútbol en el patio, porque el que tiene plata hace lo que quiere. Yo haciendo una cancha de fútbol en el patio, una cancha gigante. Y los vecinos no se quejaron en el grupo de la vecindad, se quejaron ¿cómo se dice? Se quejaron de mi hostman en la ciudad en sí, o sea, porque acá está ¿cómo se dice? La gobernación, ¿no? ¿Cómo se dice? Acá está la casa de gobierno, pues, y ahí se quejaron de mi hostman porque está haciendo una cancha de fútbol en el patio. ¿Por qué? Porque hace ruido. Y porque supuestamente estamos en un área donde no se tienen que construir. Pero si voy a comprar terreno, pues ya es tuyo, o sea, yo me voy a hacer lo que yo quiera en mi terreno, ya me embú. Y ahora encima está cambiando las maderas del techo y sabe que, oh, otro lío más. Así que así en mi vecindad, gente, es el chisme acá de la vecindad, que son todos añayos que tipo, con razón, no me junté con nadie. Pero nada, ¿ustedes sus vecinos son añados o no? No sean añados.
Pero tampoco vayan a quemar cuando el vecino tiene la ropa colgada. Eso también está mal.